Una manera simple de crear un ensamble es usar la técnica de modelado ascendente, es decir, crear primero las piezas individualmente para después unirlas en el ensamble. SolidWorks ofrece otra técnica, el modelado descendente, donde todas las piezas son creadas en el contexto del ensamble. En esta lección nos enfocaremos en la técnica ascendente y aprenderás las diferentes maneras de iniciar un archivo de ensamble. Posteriormente, estudiaremos la composición del ensamble, cómo mover y rotar los componentes, y finalmente cómo posicionar las piezas utilizando las relaciones de posición. A continuación mostraré las diferentes maneras de comenzar un nuevo ensamblaje en SolidWorks. Si una pieza se encuentra abierta, puedo ir al menú desplegable nuevo y seleccionar crear ensamblaje desde pieza. Automáticamente se crea un archivo de ensamblaje y el Property Manager, empezar ensamblaje, se muestra, permitiéndome agregar componentes al ensamblaje. Voy a cerrar este ensamblaje por ahora para mostrar los demás métodos. Presionar el botón nuevo para abrir un nuevo documento de SolidWorks. Elegimos el tipo de archivo, ensamblaje, y mediante este método cuento con la opción de insertar componente. Se muestra el Property Manager, donde se pueden ver las piezas abiertas en SolidWorks. Además puedo dar clic en examinar para insertar piezas que se encuentren en una ubicación específica. Para esta elección elegiré la siguiente pieza como el primer componente del ensamblaje. La opción Vista previa de gráficos me asegura visualizar la pieza al momento de mover el cursor dentro del área gráfica. En el Property Manager, la opción Mostrar barra de herramientas de rotación nos ayuda a orientar el componente antes de insertarlo en el archivo. Con esta barra de herramientas de rotación, puedo rotar la pieza sobre el eje X, Y o Z en un ángulo específico. Se puede presionar la tecla tabulador para continuar rotando el componente alrededor del eje seleccionado. Adicionalmente, se puede rotar el componente en incrementos de 90 grados, dando clic derecho en el área gráfica y seleccionando una de las opciones mostradas. El primer componente se debe colocar en el origen del archivo de ensamblaje, ya que este es el único punto fijo en el espacio gráfico. Es una buena práctica que nos ayudará a definir la posición de las siguientes piezas. Primero te mostraré cómo ver los orígenes dando un clic en el comando Visibilidad y seleccionando Ver orígenes. Se mostrarán los orígenes de la pieza y del ensamblaje. Existen dos maneras de colocar el primer componente. Una de ellas es dar un clic con el botón Aceptar, ubicado en el Property Manager. La segunda manera es mover el cursor hasta el origen del ensamblaje. Observen el gestor de diseño. Se agregarán cada una de las piezas de manera ordenada, y nuestro primer componente contiene una F del lado izquierdo. Esto me indica que la pieza se encuentra fija en el espacio gráfico y la puedo utilizar como la base de mi ensamblaje. Si las unidades del ensamblaje son diferentes a las unidades de la pieza, se pueden cambiar las unidades del ensamblaje en cualquier momento, cambiándolo desde la barra de estado. Agreguemos un componente adicional. Existen distintas maneras de insertar un componente. La primera es abrir el componente en una ventana individual. Daremos clic en Abrir y buscaremos la siguiente pieza. Esta pieza aparece en una ventana diferente a la del ensamblaje. Presionaremos el botón Hacer a la derecha para visualizar ambas ventanas. Ahora podemos dar clic a la pieza y arrastrarla al ensamblaje. La posición del nuevo componente no importa. Más adelante usaremos las relaciones de posición para definir completamente la ubicación de la pieza. Maximizamos la ventana del ensamblaje. Daremos clic en Deshacer para remover el nuevo componente del ensamble y mostrarte otra manera para insertar este componente. En la pestaña de ensamblaje del administrador de comandos, damos clic en el icono Insertar componentes. Se mostrará el Property Manager y la opción de piezas o ensambles para insertar. Esta opción contiene una casilla donde se muestra un listado de los documentos abiertos. También contiene la opción de buscar documentos mediante el botón de examinar. Seleccionaremos la siguiente pieza en el cuadro de búsqueda y desplazaremos el cursor hacia el área gráfica para colocar el componente. Daremos clic en Deshacer para mostrar una manera más de insertar componentes. Abrimos la ventana del explorador de Windows en la ubicación donde se encuentra el archivo a insertar. Colocaré la ventana de manera que se pueda visualizar la ventana del ensamblaje. Arrastraremos la pieza hacia el área gráfica del ensamblaje para colocarla. Para mover el nuevo componente presionaremos el botón del ratón y mantendremos ese botón presionado, arrastrando el componente por el área gráfica. También podemos presionar el botón derecho del ratón y mantener presionado para rotar el componente. Regresaré al icono de insertar componentes y daré clic en examinar para agregar nuevos componentes al ensamblaje. Seleccionaremos los componentes faltantes y presionaremos abrir.
Los componentes pueden ser copiados rápidamente, seleccionando el componente desde el Feature Manager y arrastrándolo al área gráfica, manteniendo presionada la tecla Control. El nuevo componente es agregado al espacio gráfico y está listo para ser posicionado en el ensamblaje. Hasta este punto hemos visto cómo agregar nuevos componentes al ensamblaje. Ahora aprenderemos cómo agregar algunas relaciones de posición para restringir los movimientos de una pieza en un ensamblaje. Las relaciones de posición limitan los grados de libertad que contiene una pieza. En SolidWorks, los movimientos lineales de los ejes X, Y y Z y los movimientos de rotación a través de esos mismos ejes generan 6 grados de libertad. Para agregar relaciones, daremos clic en el botón de relaciones de posición desde el administrador de comandos, o haciendo clic en el componente y seleccionando relación de posición desde el menú contextual. Cuando abrimos el Property Manager, noten que contamos con diferentes categorías de relaciones. Las primeras son las relaciones de posición estándar, semejantes a las relaciones para definir un croquis. También hay relaciones de posición avanzadas y relaciones de posición mecánicas, pero nos centraremos en las relaciones de posición estándar. Estas relaciones de posición estándar son útiles para colocar componentes y restringir los grados de libertad. Sin embargo, debemos tener cuidado de no definir en exceso los componentes, agregando demasiadas relaciones. Vamos a seleccionar la siguiente cara y la cara cilíndrica de este componente. Después seleccionaremos una relación de posición desde el Property Manager o desde el menú contextual. Crearemos una relación de concéntrico entre las dos selecciones. Vamos a crear dos relaciones de posición concéntricas más de la siguiente manera. Si el componente no está alineado de forma correcta, la alineación puede ser invertida dando clic en Invertir alineación de relaciones de posición desde el Property Manager. Si se ha cometido un error, se puede dar clic en el botón Deshacer en el menú contextual o desde el Property Manager. También podemos suprimir relaciones de posición desde el Feature Manager para desactivar temporalmente. Si expandimos la carpeta de relaciones de posición en el Feature Manager, se pueden ver las relaciones que se han agregado a este ensamblaje. Si colocamos el cursor sobre una de las relaciones, la relación de posición sobresale en el área gráfica, es decir, se iluminarán las caras a las que hace referencia. También se puede editar esta relación dando clic derecho y editar operación, para cambiar el comportamiento o la restricción que mantiene esta relación de posición. Si queremos eliminar una de estas relaciones, podemos seleccionarla y presionar la tecla Suprimir. Es una buena idea renombrar para saber exactamente lo que están controlando. Renombramos la siguiente relación. Damos un clic sobre la relación y presionamos la tecla F2 para editar el nombre. Por último, colocamos el nuevo nombre y presionamos Aceptar.